Así nos vemos las caras. Mm, Bueno, primero con respecto a la tarea que les había dado, antes de esto. eh, no, después se lo doy después cuando se conecten más. Si es que se conectan, si no, bueno, antes de cortar la grabación, les voy a comentar un poco de qué se trata la, la clase. Yo no sé si. Ahí está. Compartir, compartir. Ahí estamos. Como es la tarea, pero básicamente es un solo trabajo. Parece mucho, pero no es mucho trabajo, es un solo trabajo. Para cuando terminemos la materia, que es elegir uno de los profetas, este, y uno de los profetas y desarrollarlo. En relación a la vocación profética y cuál es su relación con el poder, digamos. O sea, cómo es que se maneja con el poder, tanto político como religioso. ¿Sí? Que son los dos tipos de poder que solían pastorear los profetas. Bien, hoy vamos a ver dos profetas y un pseudo profeta. Vamos a arrancar con Natán, que es uno de mis favoritos. Va, no sé si tengo favoritos, pero sí es uno de los más interesantes. Dice en 2 Samuel 7, del 1 al 2, cuando el rey habitaba en su casa, dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios habita bajo cortinas. ¿Sí? En ese momento, hasta ese momento, el arca del pacto, que era el arca esa, que yo le digo la cajita, la caja esa estaba en la tienda, ¿sí? La tienda que se había inaugurado allá en el desierto, ¿sí? No tenían templo todavía. Entonces, el rey, que ya tenía su casa, dijo, bueno, vamos a hacer, le propone a Natán, el profeta, le propone que de construir el templo, ¿sí? Dice, mira, yo habito en una muy buena casa, ¿cómo puede ser que el arca viva en una tienda? Y Natal le dice que bueno, que sí, que le parece bien, que buena. Es re interesante lo de Natal. Le dice, perfecto, rey. Sí, claro, ¿cómo vamos a despreciar el lugar del arca, no? Y entonces le dice, haz todo lo que está en tu corazón. Pero dice el relato que a la noche Dios le da una corrección y le reubica el relato. Dice, ¿eres tú quien me va a construir casa? Yo te tomaré y te haré un nombre grande. Yahvé te anuncia que él te hará casa. Hace un juego de palabras con respecto al término casa, que nosotros en el ámbito evangélico lo reutilizamos, ¿no? ¿Por qué? Pues nosotros generalmente decimos mi casa y yo, ese término nos da a entender bien a qué se refiere con casa. Mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Después, fuera del ámbito evangélico, cuando uno dice casa, se imagina el edificio donde la familia vive, no se imagina la familia. Pero en el término hebreo sí hace referencia a las dos cosas, tal cual como hoy por hoy los tenemos en el español. Hace referencia al edificio donde la familia vive y a la familia, ¿sí? Entonces, hace un juego de palabras diciendo, vos me vas a construir casa a mí, no, no, yo te voy a hacer una casa a vos, y cuando le dice una casa a vos se está refiriendo a un estirpe, una familia, un nombre del Señor. Nombre, dice que le va a dar nombre y descanso. Dios promete a David un nombre grande y dar reposo a su pueblo frente a los enemigos. ¿Sí? Ahí en Samuel 7, 9, 11. Retomando el léxico del Éxodo y de la entrada a la tierra prometida, ¿no? Es un nombre grande, una nación grande, una casa grande y que iba a liberar al pueblo de todos los enemigos que se levantan en contra de ellos. Bueno, acá aclaro un poco lo que sería casa, dinastía. Yahvé edificará Bashit a David. Su trono será afirmado para siempre, ¿sí? Eh, Bashit puede traducirse como casa o dinastía o clan o familia. Pero ya digo, nosotros utilizamos, nosotros, pero en el ámbito evangélico nada más. Esta aclaración por ahí
es necesario hacerla para alguien que no es del ámbito evangélico. Pero cuando nosotros decimos edificar una casa, creo que la mayoría entiende que se refiere a una familia, un nombre, una estirpe. Bueno, relación filial dice, yo seré padre para él y él será para mí mi hijo. Un lenguaje de adopción que define la realeza como responsabilidad bajo tutela divina, no como patente de corso. ¿Sí? El término patente de corso era es un término que se utiliza para decir, bueno, yo te doy permiso para hacer lo que se te dé la gana. La patente de corso la daba Inglaterra allá por el siglo XVIII-XIX, que era para que podían navegar los piratas ingleses y atacar cualquier barco que no sea inglés. A eso se llama patente de corso. Aclaro por si alguien no lo utiliza. Es la adopción, es esto. Los reyes, se entiende que el rey habla por Dios y es puesto por Dios, ¿sí? En aquellas épocas. Es decir, tiene la autoridad para hablar en el nombre de Dios. Tiene mucha autoridad sobre el pueblo, ¿sí? Porque lo que el rey dice es lo que Dios dice. Ahora, el hecho que Dios diga, yo voy a ser su padre y él va a ser mi hijo, no solo le da autoridad, sino que lo pone en su lugar, porque el hijo no es el dueño, el hijo no es el amo, el hijo es el hijo, ¿sí? Entonces, lo pone en una relación de tiene que rendir cuentas, no es que va a hacer lo que se le da la gana. Nosotros, hola Ceci, bienvenida. Nosotros, Buenas noches, buenas noches. gracias. Esta frase se suele decir mucho en los ámbitos evangélicos, sobre todo algunos líderes o pastores o apóstoles o profetas, que dicen en la típica frase, si te metes conmigo, te metes con Dios, ¿no? Porque no te metes con un hombre, sino que te metes con un hijo de Dios, ¿no? Se utiliza el término en el sentido de mirar la autoridad que tengo, que cuando vos te metes conmigo, en realidad te estás metiendo con Dios. Está bien en parte. La otra parte siempre es necesario tener en cuenta que el ser hijos de Dios representa una responsabilidad. Si yo digo que soy hijo de Dios, bueno, le tengo que rendir cuenta a Dios. ¿Sí? No es que yo hago lo que se me da la gana. Eh, pero el problema que suele suscitar es que, bueno, eso queda en... Sí, Ramón. No, iba a decir que es verdad eso, digamos, uno tiene que dar cuenta a Dios, y porque Dios dejó establecido que dijo, al que tomo por hijo, Él corrige, Él castiga, digamos, Tal para cual, corregirnos. tal cual. Sí. Sí, 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 ahí habla de recibir en Hebreos, ¿no? Todo el que recibe el castigo. Si no recibe el castigo, Sí, no es hijo. no, sería bastardo. Si Él no lo corrige, sería bastardo. No, y recién dejé pasar porque estaba buscando algo en la Biblia que vos decías sobre la casa, digamos, lo que es en hebreo, que es las dos cosas. Y en Génesis está establecido eso, cuando Dios le dijo a Noé, cuando terminó de hacer el arca y empezó el diluvio. En Génesis 7 dijo, luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el Ahí está, arca. ahí está. Claro, por eso nosotros en la jerga evangélica la tenemos re clara. Si esto lo decimos fuera de la jerga evangélica, no se suele usar en la sociedad el término casa para referirse a la familia. Es muy raro. Pero nosotros muchas veces decimos casa, está bien, ya desde el Génesis ya nos queda establecido. Eso está bueno porque no hace falta aclararlo. Bueno, el tema de ser hijo, yo siempre cuento la anécdota de mi hermano adoptó un par de veces y me comentaba cuando adoptó que primero unas chicas grandes, ¿no? Eran 5 o 6 años. Entonces, lo que decía era, el primer momento de adopción es, vamos a visitar a los que pensamos adoptar y somos una especie de tíos buenos que los llevamos a tomar un helado, qué sé yo, y después vuelven, ¿está bien? A su casa de tránsito. Entonces se va haciendo ese pasaje entre, bueno, son unos conocidos, queremos quedar bien, todo. Y lo que, no solo mi hermano, sino que todos los que lo ayudaban en esa transición, lo que decía es el momento clave es el momento en que a los chicos se le ponen los puntos y dicen, no, esto no. Porque un tío bueno no te dice, no, esto no. O, no sé, lávate los dientes.
El momento de dar una orden es el momento en que se cierra el pacto. Yo me animo y te trato como si fuera papá. Y el punto clave es que vos aceptes que soy tu papá. Entonces, también te hago caso. ¿Sí? Ese sería el castigo. Me refiero a lo que Ramona aportaste con el tema del castigo. Es, te pongo los puntos porque soy tu papá. Y si vos no aceptás, digo, si no, a mí Dios no me pone los puntos, bueno, vos no querés cerrar el trato. El trato es, ajá, sí, manda. ¿Sí? Eh, es un clic en todo proceso de adopción. Cuando el padre se comporta como padre y el hijo acepta, dice, está bien, dale, sí, dale, sos mi papá. Eso es una especie de trato tácito. Bueno, la lealtad es irrevocable, aun cuando haya disciplina por infidelidad, si haces mal, yo lo corregiría, etcétera, Dios no apartará su lealtad misericordiosa como lo hizo con Saúl. Es decir, el hecho de ser hijo implica una lealtad permanente e irrevocable. ¿Sí? Porque un hijo es un hijo toda la vida, un hijo puede hacer lo que se le dé la gana, nos puede lastimar, ofender, lo castigaremos o no, ¿no? Estamos hablando de un hijo chico, un hijo grande ya no se castiga, pero la relación es para siempre. Entonces no Se es lo corrige. exactamente, no es lo mismo que un empleado. Porque un empleado, sí, bueno, me cansa, lo despido. Un hijo no lo puedes despedir. Entonces la relación que establece Dios con David es, él va a ser mi hijo. Punto. Bueno, el núcleo está en la inversión. Dios no es Dios del cercano oriente o antiguo cercano oriente que necesite ser hospedado por el rey para legitimizar su trono. El punto es ese, el punto clave es que cuando un rey le erige un monumento, un templo o algo al dios de la zona, lo que está buscando es legitimar el trono. No está buscando otra cosa. Busca legitimar el trono. ¿Está bien? Puede ser con temor al dios del lugar, lo que sea, pero lo que busca es legitimar el trono. Acá Dios es totalmente contrario. Dice, vos, a mí, vos no vas a usar mi nombre para legitimar tu trono, sino que yo te voy a hacer, vos no me hagas casa, gracias, yo te voy a hacer una casa grande a vos. ¿Sí? Es totalmente distinto. David, ya instalado en Casa de Cedro, siente el impulso de una teología del esplendor, la grandeza de Dios reflejada en la grandeza edilicia. Y este deseo solemos tenerlo todos, ¿no? Es decir, a todos, digo, en general. Una vez que entendemos alguna cosa, decimos, bueno, esto lo tenemos que mostrar, magnificar, hacer grandes cosas para Dios, etcétera, ¿no? Y a veces Dios va con lo sencillo, ¿eh? A veces sí, porque después vemos que después a Salomón se le dice sí, que me levante un templo majestuoso, y a veces no, a veces te dice, no, no, tranquilo, sencillo, no necesitas un super templo, una super congregación, no necesito nada de eso, yo voy a hacer con vos lo que yo quiero hacer con vos. ¿Sí? Es como que la propuesta no nace de la persona, sino que la propuesta siempre sale de Dios y lo que Dios quiere. Fer, Sí, a eso es más algo similar, digamos, a lo que dejó dicho Jesús, porque digamos, Jesús, nosotros a veces lo expresamos mal, que decimos, vamos a hacer la iglesia del Señor. Y Jesús dejó establecido donde él dijo, yo haré mi iglesia, yo sí, fundaré mi iglesia, nosotros somos el cuerpo. re buen aporte, tal cual, ¿eh? Sí, nosotros a veces planeamos, decir voy a hacer acá, allá, que edifica el Señor. Claro, porque nosotros hacemos lo material, el edificio, pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Claro, tal cual. Sí. Obvio que está bien, no vamos a decir que está mal edificar, pero el punto es si nosotros, ¿qué nos representa a nosotros cuando decidimos construir un templo, cuando decidimos plantar una iglesia en algún lugar? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Qué nos representa? ¿Nosotros queremos mover a Dios o asombrar a todos con la majestuosidad de un templo? Bueno, ahí estamos equivocados. ¿Eh? El punto es eso, ¿qué representa a cada uno? Nosotros vemos el Vaticano, es una obra, pero espectacular en cuanto a grandeza. ¿Sí? Eh, Sin embargo, vemos que por lo menos
en la mayoría de los periodos, ¿cómo se dice? De la historia del Vaticano, fueron más atrocidades que otra cosa lo que ocurrieron ahí. Entonces, eso, ¿qué clase de casa del Señor es esa? Es una obra Nunca habitó Dios arquitectónica. ahí. ¿Cómo? Nunca habitó Dios ahí. Claro, no sé, pero no sé porque la verdad que nunca estudié la historia del Vaticano en sí, pero tiendo a pensar que es lo que vos decís, Andrea. Sí, Porque, pero, a ver, no hubo milagros, yo no sé de si hubo milagros ahí. claro, Siempre sí, y si los hubo, se los adjudicaron a otros claro, ídolos, a otros dioses. claro. O sea, no, Dios no habitó nunca ahí porque si no, no estarían toda esa idolatría. Claro, claro, pero. Y además, lisa y llanamente hay estatuas que son demonios. Las gárgolas son demonios. No son otra cosa, ¿eh? Entonces dicen, no, porque. Entonces ponen. Sí, Ramón. Y eso de las gárgolas quedó desde la Inquisición española. Ajá. Fuera de la Inquisición española empezaron a aparecer y ellos lo dejaron establecido ahí. Ah, Por mira. eso quedó. Sí, no sé. La verdad que nunca estudié literalmente eso porque yo estudié en el seminario evangélico. Entonces, si hubiera estudiado seguro en el seminario católico o en la universidad católica, seguramente este tipo de cosas la enseñaban. Yo sé por mi viejo que era católico, que él decía que los demonios esos eran para demostrar que los demonios están afuera. Es una obra, una forma artística de demostrar que los demonios están afuera y adentro no pueden estar. Ok, pero no dejan de ser demonios que los hiciste y los pusiste. Es raro, por lo menos. Al menos no con esa forma, porque a ver, el demonio es multiforme, puede ser de mil formas. Además, Es un dicho popular, digamos, eso, que los demonios están además. afuera, que Pero bueno, a veces nosotros nos sirve ese tipo de espejo exagerado, con mucha más historia que la historia evangélica, para ver en qué error no deberíamos caer, ¿no? Porque lo vemos muy claro. Entonces, a veces los espejos sirven para eso, ¿no? Y decimos, bueno, esta es una iglesia con mucha cantidad de años más, ¿no? Porque nosotros nos separamos después de 1500 años. ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, creo yo que la intención de hacer el Vaticano fue una intención de majestuosidad, de mostrar al mundo lo que es. Y termina siendo, sí, una obra arquitectónica espectacular, pero como dice Andrea, ahí la presencia de Dios no está, qué sé yo. Eh, o por lo menos si está, que no lo sé porque nunca fui, dudo mucho, pero si está, no es por todos esos bichos que hay, si estuviera. Digo, no es eso lo que mueve al Señor no le sorprende eso. Entonces, si lo miramos en un espejo, decimos, bueno, tal vez en nuestra iglesia a veces tenemos el germen de eso, ¿no? Decimos, bueno, eso está muy mal, ok, sí, y nosotros tenemos algo que ver, pretendemos nosotros sorprender y hacer algo majestuoso, espeluznante, gigante. ¿Para qué? Para sorprender a la gente. no, pero eso lo vemos también con Salomón, Fer, que Salomón, cuando estaba Dios con él, y Salomón después empezó a construir un templo gigante, lleno de cosas, y le fue agregando más y más y más, y se fue perdiendo más en las Sí, ambiciones de su corazón que en escuchar lo que Dios le decía. Él le sí, había construido un hermoso templo a Dios con las mejores telas, oro, con todo, pero bueno, después se perdió en querer darle más a Dios material que claro, espiritual. espiritual, tal cual, tal cual. Bueno, Natana aparece aquí no como un funcionario de culto que bendice las obras, sino como un intérprete de la historia que redirige el deseo legítimo del rey hacia su cauce. Dios sí quiere una casa, pero la quiere en clave de pueblo articulando por su derecho estable, trono afirmado y una filiación y una relación filial que reconoce límites. Si está mal, te corregiré. Es decir, Dios sí quiere casa, pero él está pensando en otra cosa, en un pueblo está pensando. ¿Sí? Entonces, lo que siempre le va a decir es que haga justicia. Siempre el límite es decir, bueno, si hace justicia, tal cosa. Si no, mal. Si vos vas atrás de los Baales, eso no se lo dice a David, pero se le dice al resto de los reyes, ¿no? Si vas atrás de los Baales, chau, mal, ¿no? Es decir, bueno, vos tenés que ser justo, justo desde el punto de vista cristiano, ¿sí? Es un anacronismo decir cristiano en la época de David, ¿no? Pero me refiero a los principios del pueblo de Dios o lo que Dios espera que haga.
El oráculo introduce un principio incómodo y libertador para toda política. De grandes proyectos no es el edificio lo que garantiza la presencia de Dios, sino que es la justicia, ¿no? Más o menos lo que acabo de decir. Eh, ¿A qué voy? Ah, a veces por ahí nosotros, creo que ninguno de nosotros, no, los que estamos acá, no pastoreamos ninguna iglesia. ¿Vos estás pastoreando, Ramón, ahora? No, yo estoy como diácono y portero. Perfecto. Bueno, más allá de ser pastor o no ser pastor, a veces nosotros tenemos el anhelo de hacer grandes cosas en lo físico y nos cuesta mucho hacer grandes cosas en nosotros. Nos parece poco, ¿no? Es como decir, qué sé yo, no sé, voy a dejar no sé, no quiero caer en ningún lugar común, pero no sé, mentir, por poner un caso, ¿no? No sé, a veces se me va y invento cosas. Bueno, voy a dejar de hacerlo. Es una gran cosa esa. Y no se ve, porque es algo que estás dejando de hacer. Ni siquiera se ve, ¿no? Eh, bueno, eso sí proponerse algo interno grande. Había una canción que decía, yo seré aquel que haga historia en este lugar. No sé si la conocieron, una canción cristiana. Este, como si voy a hacer grandes cosas por el Señor. Está bien, hagámosla en la medida que el Señor nos va proponiendo, ¿sí? Pero como desafío, es decir, cambiar, no sé, ser la persona que más haga cosas por el Señor, repartir Biblias, ¿no? Que si el Señor te dice está bien, pero si es solamente un intento de mostrarme, bueno, ahí hay idolatría o egocentrismo más que otra cosa, ¿sí? Entonces siempre uno tiene que estar revisando el corazón y decir, bueno, ¿qué hay detrás de estas ganas de hacer esto? Eh, bueno, tú Por eres eso dice el ese. salmista, examina, oh Dios, mi corazón. Y Sí, porque eso, examinarlo todos los días al corazón, porque es y- como decís vos, cuando uno quiere, cuando uno entra a la iglesia y entra en el camino del Señor, siempre quiere dar más de lo que, a ver, tanto el amor que uno empieza a sentir por el Señor, que uno siempre quiere dar más, más, pero Dios te pone límite, espera un cachito, no te apuré, espera un claro, cachito, no te apuré, para que no caer en la tentación esta de, a ver, si dejamos de mentir, volver a mentir. claro, claro, claro. Y entonces por eso, tal cual, lo que vos decís, entonces estar siempre en una introspección, decir, bueno, ¿en qué puedo modificar? O simplemente en qué puedo ayudar. Había un hermano, me contaron, yo no llegué a conocerlo, en los años 80, ahí en la iglesia de Moreno, que daba la tarea de traer linchera, gente que vivía en la calle, los traía a la iglesia, los bañaba, les daba de comer y les daba ropa nueva y los despedía. Esa era su tarea. Una tarea horrible. ¿Qué sé yo? Traer una persona, ¿no? Digo, no es vistosa. Encima lo hacía, no es que lo hacía y lo publicaba, ¿eh? Él hacía ese trabajo. Bueno, esa tarea el señor le dijo que la haga y listo. Y era una tarea grande, aunque no era popular o visible o nada, era ¿cómo se dice? Un servicio, Un detrás de bambalinas. un detrás de bambalinas, tal cual, ¿no? Y que no se vea. Así, así era mi mamá. Mi mamá servía con todo su amor a la iglesia, Claro, pero siempre, nunca fue reconocida, nunca nada. Siempre ella estuvo detrás. Siempre la quisieron poner a Antonia adelante. No, no, no. Una sola vez creo que la vi predicar o dar la palabra en una reunión de mujeres, pero ella siempre le gustaba el servicio detrás, no le gustaba ser reconocida. Sí le gustaba que reconocieran que Dios estaba con ella. claro. Eso era más importante que ser reconocida ahí arriba de un púlpito o donde sea. Eso sí me quedó de mi mamá. Sí, sí, tal cual. Bueno, dice así, 2 Samuel 11. Ah, saqué algunos pasajes textuales de la Biblia, versión Reina Valera, creo que 90 es, para ver la macana que se había mandado David. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David empleó a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías hitita.
Y David envió mensajeros que la trajeran. Al llegar, David se acostó con ella cuando ella acababa de purificarse de su menstruo y ella se volvió a su casa. Y ella concibió y mandó avisar a David, estoy encinta, estoy embarazada. Ese sería muy rápidamente el resumen, te lo cuenta en 5 versículos de la Biblia, de el problema. A partir del pecado, el problema en que se metió David. Entonces acá vemos la doble, es, metió la pata una vez y para evitar el castigo, evitar la vergüenza y evitar quedar expuesto, me hizo el plan B, ¿no? Esto es típico de eh, Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Prueban del fruto, se esconden, ¿no? Es muy arquetípico de los seres humanos. Meto la pata y en lugar de decir, no, ya está, estuve mal delante del Señor, trato de remediarlo. No, no, trato de taparlo. Lo primero que hago es, no, que esto no existe, que es el plan B de David. Saltamos unos versículos, dice, después David dijo a Urías, lo manda a buscar a Urías, que estaba en el frente de la batalla. Le dice, desciende a tu casa, lava tus pies, y al salir Urías de la casa del rey, fue tras él. Al salir Urías de la casa del rey, fue tras él comida real. ¿Estoy leyendo bien? Bueno, no sé. Bueno, pero Urías durmió en la puerta de la casa del rey con los demás siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Cuál era el plan de David? Que vaya, se acueste con la mujer y diga la dejé embarazada justo ahora. Listo, cerramos el problema, acá no pasó nada, señores, listo, ya está, tapé el pecado. Y el tipo era un buen tipo, Urias, que era lo peor que le podía pasar a David en ese momento, porque dice, no, ¿cómo voy a ir a mi casa a acostarme con mi mujer siendo que el pueblo está luchando? No, yo duermo en la puerta de la casa del rey, ¿no? No, no, yo estoy al servicio, señor, ¿eh? No, 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 gracias. Entonces, Ahí muestra la fidelidad del guerrero y ahí se sí, remarca bien el error, el grave de David. intachable. Y acá, digamos, en un poco de trayéndolo para este lado, es que también generalmente cuando nosotros pecamos, buscamos cómplices, alguien que peque también más o menos en lo mismo, para que esto de última no sería pecado, ¿no? Pero que más o menos alguien se equivoque, entonces señalamos a otro y tapamos un poco nuestro pecado. Si no tenemos a nadie que lo haga, nos sentimos re mal porque quedamos regaladísimos. Bueno, avisaron a David. Fer, Sí, pero al principio de todo dice el pecado, también del por qué cayó en pecado David. En el principio del 11 dice, ¿y dónde estaba David? decilo. Dice, aconteció el año siguiente en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, David no fue. No, David dice que dijo, esta vuelta me queda. Eh, por- esta vuelta me quedo y ahí cayó en pecado. Claro. Sí, había arrancado bastante de antes. Sí, sí, tuvo muchas alertas antes. Podría haber ido a la guerra y hacer lo que tenía que hacer. No fue, se quedó dando vuelta. Ve a una mujer, no es que dice, hay una mujer bañándose, me voy para otro lado. Se quedó mirándola. La manda a llamar, se acuesta con ella. Bueno, toda. O sea, podría haber parado 20 pueblos antes, sí. Tal cual. Bueno, le avisan a David que Igual la mujer también la podría haber parado, porque no es ¿Cómo? que la violó, ella también, igual la mujer también lo hubiese parado a él, Sí, no, igual, porque no, sí, no es que más o menos, sí, pero hay una, El poder, David sí, era hay rey. una correlación de fuerza totalmente distinta. No el solo que poder. era hombre, era el rey. Es muy difícil decirle que no al rey. Yo entiendo que sí, pero corres el riesgo que te apedren, ¿no? Porque ya que el rey te mande a llamar, está medio chiflado. Es casi similar a lo de Esther sería. Si el rey no la llamaba, le cortaban la cabeza si el rey no mandaba a llamar a su compañera. Sí, claro, este sería un poco al revés. Si te manda a llamar y no venís, entiendo que es pecado. Está bien lo que dicen, ¿no? La mujer sabía que era pecado, que eso no se podía hacer. Pero no es que eran dos pares amigos que estaban en igualdad de condiciones y entonces sí los dos pecaron. Este era el rey con una nadie y la manda a llamar. Entonces sí habría mucha presión para ella.
Está bien que es pecado, ¿eh? Gracias a Dios yo no tengo que juzgar a nadie, eso lo hace el Señor. Entiendo que era pecado, pero había una Claro, porque desigualdad. en sí, pero en sí ella cometió adulterio, a ella también la tendrían que haber Sí, sí. castigado, a eso es lo que voy, Ahora, eso sí. porque estaba consciente ella de lo que hacía. Sí, ahí es un tema para entrar, pero si entramos no salimos más. Pero es largo, ¿puedo decir Sí, algo? sí, señor. Es, es largo y complejo eso, porque digamos, el que está, si vamos a decir así una forma de decir el que está, que tiene que resaltar más es David, por ser siervo de Dios, de Jehová. Porque de la mujer no dice que ella, digamos, él no sé, ella no sería creyente. Entonces ella está en el mundo. Y el que sí no está en el mundo por ser hijo de Dios es David. Por eso cae el castigo sobre él y no hablan tanto de la mujer. No sabría decirte. Tendría que estudiarlo. Dice de dónde era, Eh, ¿sabes? quería agregar algo. ¿Cómo Hola, están? Gustavo, Bendiciones. bienvenido. No te había Sí. visto. Eh, es que de hecho cuando el profeta llega a encarar a David, pues el ejemplo que él le da es como que él se viera en un espejo y viera el daño terrible que había causado. De hecho, coloca en este caso a la mujer y a Urías como víctimas prácticamente. ¿Por qué? Porque es que él eh, eh, influyó mucho su poder. No estábamos hablando de una persona del común, estábamos hablando de un rey poderoso, de un rey influyente, donde había muchas cosas. Y si bien de pronto pudiéramos decir, no, ella ha podido, sí, pero es bastante complicado porque él era la máxima autoridad, porque él era un rey de renombre, un rey que aparte involucraba no solamente mando militar, sino también el hombre de Dios. Claro. Acuérdense que ya habían ocurrido tantas cosas de David, ya sabían que Dios estaba con él, entonces era una influencia también religiosa para las personas. Entonces es bastante complicado allí, pero yo creo que mayor parte de la responsabilidad fue de él y por eso las consecuencias, como dice el hermano, recayeron más sobre él. Sí, tal cual. Sí, sí. Si tenemos en cuenta la palabra de Dios por medio de Natán, a, a Betsabé la viene a comparar con una ovejita. Dice, hubo un hombre pobre que tenía una sola ovejita, ¿no? Es como víctima, víctima, porque ni siquiera, no, muy, muy, muy inocente la viene a figurar. Eh, Así, sí, dentro del cuadro general, si lo comparamos con la analogía que hace eh, Natán, sí, es inocente directamente. Que para Ahora, el relato tampoco es como que. Sí, Andrés. no, no, yo quería seguir con el tema este de David con la mujer esta. Digo, ¿cómo David cambió su perfil, no? Porque él no venía con ese perfil de desear o codiciar la mujer porque él con el trato que tenía con Saúl era íntegro, era fiel, obedecía más a Dios que al propio rey, sabiendo que el rey lo quería matar. Y bueno, yo estuve escuchando, terminando de escuchar hoy el tema de Samuel y de cómo Saúl intentaba matarlo una y otra vez, y él escapaba de todo eso, pero él seguía fiel y se lo seguía queriendo a Saúl. Entonces digo, qué rápido se contaminó con el poder, se contaminó su corazón y cayó en pecado, porque es difícil si lo vemos desde el principio, es difícil de creer que David puede llegar a caer en un pecado así de codicia y ¿cómo es que se llama esto? De desear la mujer del prójimo, Sí, conociendo el carácter del principio de él, ¿no? sí, sí, interesante. Pero El, también
Sí, también lo que quería acotar es que siempre el enemigo está, ¿no? Sobre todo cuando alguien está en el camino. El enemigo siempre está para Y que no le buscar importa el esa estatus parte y social, porque vos fíjate que era rey, para tentar, en- más allá aún en la del poder que nobleza. tiene. Sí. Pues también vemos algo muy simple en esta historia, y es que nos muestra de cómo un hombre, como que puede ser cualquiera de nosotros, si imagínense, él siendo rey con todo lo que Dios le mostró que estaba con él y pudo caer, pues es que es evidente pues que tendremos áreas donde somos muy fuertes, pero también podremos tener áreas donde somos muy débiles. Y ahí se dejó ver pues que esa área de él era débil. Y pues así en el mundo, como cristianos, siempre vamos a tener algunas áreas de debilidad, y es allí donde tenemos que tener cuidado para siempre estar pendientes, de estar fortalecidos y no caer, porque el enemigo siempre va a buscar de poner una conchita de mango para uno resbalar, para uno caer. Entonces yo pienso que allí es una muestra más de que era un ser humano, igual que nosotros, que a pesar de que tenía comunión con el Señor, el respaldo del Señor, no obstante, pues descuidó eh, que tenía o no supo manejar una situación. No existe un cristiano eh, a prueba de todo. De hecho, por eso Pablo lo dice, la Biblia está llena de alertas para que no nos confiemos. El mismo Señor también lo dijo en parábolas, también para que estuviéramos alertas y no flaqueáramos. Sabemos, cada quien sabe de alguna manera, en el fondo, su debilidad o sus debilidades, en áreas, ciertas áreas donde necesita ser eh, fortalecidos con el Señor. Pablo tenía algo que todavía es un interrogante para muchos. Hay gente que dice una cosa, que otra. Él decía que él tenía algo que era como un aguijón que de parte del enemigo, y bueno, él lo revertía diciendo de que eso lo mantenía, lo hacía mantener firme. Pero de todas maneras, pues esto, mis hermanos, de que debemos estar siempre eh, entregándole todas nuestras cosas, nuestras áreas, las áreas donde sabemos o creamos que necesitamos la ayuda del Señor con más fuerza para estar siempre firmes. Pues quería comentar eso. Sí, sí, está bien. El tema ese de áreas está bien, porque no siempre todos somos flacos en los mismos puntos. Está bien la observación que haces, pero también lo que, eh, a raíz de lo que dice Andrea, el punto también es a veces en qué etapa de la vida estamos. Y generalmente, cuando no tenemos nada, es más fácil ser fiel. Y cuando tenemos poder, es más difícil. eh, Experimentar el poder que tenía el rey David, de los que estamos acá, ninguno lo experimentó, pero por lo general es muy difícil. Saber que si quiero, hago lo que se me da la gana, ¿no? Entonces es muy difícil manejar eso y puede ser un tema de áreas, puede ser eso, y otro, un tema de etapas. Cuando era recontra fiel a Saúl, bueno, era un paria, no tenía nada, ¿sí? Y cuando mete la pata tenía muchísimo poder. Entonces ahí también hay una diferencia en los momentos en que estaba viviendo, ¿no? Eh, a veces uno no peca no porque no quiere, sino porque no puede. El punto es cuando podemos. El problema lo tenemos cuando podemos. Una vez escuché que realmente se conoce el corazón cuando uno tiene poder, o sea, como en este caso David. Y Claro. otra de las cosas que iba a decir era que David fue muy fiel a Saúl y también fue muy fiel a Dios, y todos los salmos que él escribió y lo que era David era casi perfecto, por decirlo de una manera. Y yo creo que si él no hubiese cometido el pecado, hoy estaríamos discutiendo eh,
quién era mejor, si Jesús o David, Claro, porque ellos eran los hombres perfectos, digamos, por decirlo de una claro. manera, no sé si Sí, hoy sí, estaríamos sí, discutiendo que David era lo más de lo más claro, y que Jesús, tal cual. Pero por eso Dios quiso mostrar esto de que aún el pecado cae en lo más alto como puede caer también en lo más bajo, Claro, eh, tanto en el poder como en lo que el que no es poderoso. Porque cuando uno tiene un poquito de algo, de reconocimiento, digamos, es como que quiere pecar el orgullo del ego. eh, y bueno, decir, bueno, yo me voy a creer más que esto. Por eso uno claro, tiene siempre que andar con humildad. Y claro, como dice la palabra de Corintios 10:5, dice que llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Em, Siempre que yo trato no sé, me vas a pasar algo, digo, bueno, Andrea, basta, llevar al cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, obedecí a Cristo y bueno, listo, se terminó mi claro. pensamiento. Sí, tal cual. Pero bueno, el tema es que siempre, todos los días, toda la vida. Eh, bueno, dice de Urias eso, avisaron a David que Urias no quiso dormir, va y le pregunta, y Urias le dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, que era el general del ejército, y sus oficiales en el campo, había yo de entrar a mi casa y dormir con mi esposa, por tu vida que yo no haré tal cosa. Venida la mañana, David envió una carta, me pasé unos pasajes, ¿no? Lo envía de vuelta al frente a Urias y le envía una carta que le dice, había escrito, poner a Urias al frente de la batalla y desampararlo para que sea herido y que muera. ¿No? Bueno, ya está. ¿No entendiste por las buenas? Ya está. Eh, bueno, al oír las pasas de que Urías, su esposa, había muerto, hizo duelo por él y pasado el luto, David envió que la trajeran a su casa, ella fue su esposa y dio a luz un hijo, pero esta acción de David desagradó al Eterno, o a Dios, no según la traducción. Esta silla se me está cayendo cada vez más. Ya está. No hacía, se me desinfla la silla, se me va cayendo, 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 termino con la camarita a esta altura. ¿En qué Técnicamente, momento en qué momento David habrá pensado, bueno, hago todo esto, total Dios no me ve? ¿En qué momento lo habrá pensado? no, es que no funciona pensando así. Generalmente cuando uno se va enredando, se va enredando, se va enredando, es Claro, difícil porque él se darse fue cuenta. enredando cada vez más. Él se fue Claro, enredando y queriendo tapar y no pudo. claro, Encima lo manda al frente a Urías para que lo mate otro, pero ya Claro, había estaba hecho todo. es como si el rey David estuviera provocando el pecado, o sea, al hacer esto de Urías para que vaya con la esposa, es como que si estuviera provocando que suceda para decir, bueno, listo, ya, o sea, lo hizo él, no lo hice yo, lo claro. incitó, y es como que eso, ¿no? También supuestamente la llamó para darle el pésame y terminó con ella, pero es evidente que o sea, como dicen, el Señor conoce todos los pensamientos y lo que uno siente, ¿no? Así que ahí Tal se cual. equivocó grandemente David. Sí. Bueno, y es uno de los pasajes que más nos hace entender la complejidad del ser humano en esto. Yo me imagino Urias en el frente de la batalla, que ve que todos lo dejan atrás. ¿Qué habría pensado en ese momento? Habría pensado algo como, estos tienen miedo, me tienen bronca. Vieron que a veces nosotros tenemos algunas personas allegadas que tienen una actitud extraña e O soy el imaginamos, héroe. ¿cómo? Fernando también pudo pensar que era el héroe, mirá, me dejan solo, soy Sí, valiente, puedo con todo. cualquier cosa menos lo que pasaba en realidad. Estaba muy lejos de imaginarse qué era lo que estaba pasando. Entonces yo digo, a veces esto sirve para nosotros como ejemplo, que decimos, este debe ser que me dio vuelta la cara por tal cosa. Y no tenemos ni idea, a veces todo lo complejo que puede pasar atrás de una persona para que haga determinado acto. No lo entendemos ni lo vamos a entender. Bueno, dicho eso. 12:1, entonces el Eterno envió a Natán a David, no, hace eso, David. Y
le dice así: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita, o cordera, dice esta versión, que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Y la tenía como una hija. Es decir, no era una oveja para ganado, era su mascota, era algo muy, muy, muy íntimo. El punto es que, ¿por qué lo presenta así, Natán? Porque no quiere que piense que era un tema de transacción, ¿no? Perdió plata, no sé. No es un tema de plata, es un tema muy íntimo. Por eso la presenta así. Un viajero llegó a casa del hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para su huésped. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Eterno, en que tal hizo, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión, es decir, por 4 veces. Entonces replicó Natán a David: tú eres ese hombre. Esa es la patada al pecho más grande que recibió David, porque es una vez que entendiste el problema. Ahora te voy a decir de qué realmente estamos hablando, ¿sí? Después que entendiste el tema. Este es un típico mashal, creo que esto lo puse acá. Bueno, el relato exhibe cómo el poder, cuando se autonombra, convierte a las personas en objetos disponibles. La intervención de Natán no llega con un arrebato visionario, sino con una parábola que coloca al rey en el asiento de juez y lo conduce paso a paso a dictar su propia sentencia. Se trata de un mayal sencillo y punzante. El mayal es una forma de contar, es típico, es un género literario hebreo que tiene esa característica. Te cuento algo y crees que entendiste hasta que te doy una clave y después de que tenga la clave, entendiste realmente. El otro ejemplo claro que tenemos en la Biblia es la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, sembró, una semilla creció, otra no, otra más o menos, otra se pudrió, qué sé yo. Ajá, bien, mira vos. Es el cuento de un tipo que sale a sembrar. Bien, ¿crees que entendiste? Y el Señor dice: la semilla es la palabra de Dios. Ah, ¿qué? Habían aves, aves es el demonio, Satanás. Entiendo otra cosa, ¿no? Ese es el tipo de parábola judía. En el Nuevo Testamento, Ver, sí, sí, en la parábola del sembrador, el Señor dice, digamos, que la semilla sería la palabra de Dios. Y él también expresa quién es el sembrador. sí. No, no expresa quién es el sembrador. Jesús, No, el no dice. sembrador es el Hijo del Hombre. No, pero no lo dice. Explica todo menos quién es el sembrador. Ahora te lo busco y te lo digo. Dale. No, está en otro pasaje. Claro, yo tenía entendido que las parábolas las hablaba de una manera con sus discípulos y lo transformaba, o sea, en parábolas para que no todos los que pasaban o escuchaban lo que él hablaba entendieran, porque él estaba capacitando a sus discípulos. Es lo Claro. que yo tengo entendido. El tema es que dentro de la cultura griega, la parábola dentro de la cultura griega es explicar algo tan sencillo que lo puedan entender todos. Es otro tipo de parábolas. En el Nuevo Testamento confluyen los dos tipos de parábolas. La que solamente lo vas a entender si tenés la clave y la de cualquiera que lo escucha lo entiende. Y a los dos se les llama parábolas. Uno sería un mayal, que es este tipo, y la otra sería la clásica parábola, que es que te lo cuento de una manera que lo entiendas, tipo, eh, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que un hombre escondió, encontró en un terreno, entonces fue, vendió todo lo que tenía, compró el terreno. De entrada ya lo vas entendiendo. No hace falta que te den una clave, te lo cuente de una manera que lo entendés. Entonces, por eso a veces la parábola decimos: ¿pero qué es una parábola? ¿Es para que lo entiendas o es para que no lo entiendas? Bueno, según de qué raíz estemos hablando. Bueno, la retórica judía de la parábola es magistral.
Natán no discute abstracciones, describe un caso con víctima, victimario, desproporción de medios y abuso de la hospitalidad, el pretexto del huésped. Eh, es un profeta, Natán, pero no viene con una profecía, no es directo, o sea, es muy pedagógica la forma en que explica el problema. No busca eh, decir lo que tenía que decir y si lo entiende y si no me voy. ¿No? Vamos a suponer que dice, "No, yo tengo que denunciar, entonces esto lo digo, si lo entendiste bien, si no, no. No, no, no. Busca realmente ser punzante, es decir, hablar de tal manera que lo entienda. Hablar en un idioma que el otro lo entienda. Esa tarea profética Claro, es... viene con un juego de palabras que solo David podía entenderlo, Claro, porque David estaba en pecado. claro, Es decir, para que él lo confesara. Ahora dice, no, cuando David se enoja y le dice, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, David conocía cuál era el pago. claro, O sea, se hacía el moralista cuando él estaba pecando. claro. Conocía, porque eso está en Éxodo 22:1, cuando dice que el que roba, porque Tiene creo que que es restituir cuatro veces lo robado, sí. claro, exactamente. Y digo, y él estaba haciéndose el gran moralista cuando, que devuelva, Claro. Pero el punto de Natán, porque digamos acá nos vamos a centrar en la labor profética de Natán. El tema de Natán es el, ¿cómo se dice? El dominio propio que tiene para no ir y enojarse con David. Claro. Es cuando viene un profeta a la iglesia, cuando verdaderamente viene un Sí, profeta con palabra de Dios a una iglesia, no viene dirigida una palabra para todos, sino viene dirigida en una en especial. Y ese que está necesitando esa palabra la va a entender. Yo que estoy sí, al lado no la entiendo, o el que está adelante, el que está atrás no la entiende, sino la va a sí, entender solamente a quién vino dirigida esa palabra que trajo el profeta a la iglesia. tal Yo cual. siempre entendí que es esa la profecía. Sí, pero fíjate esto, hay varias cosas que por ahí para romper en cuanto a nuestro parámetro de un profeta. No es que Natán no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando y el Señor le reveló de una manera que es la clásica, ¿no? Que es decir, yo no entiendo, ahí Ramón ya encontré el pasaje, dice, yo ahora te doy, porque entró con una sonrisa, así que dice, yo no entiendo, el profeta, el clásico, no entiendo lo que el Señor me dice, pero el Señor te dice tal cosa, ¿no? Entonces yo desconozco qué es lo que pasa. En este caso, Natán es totalmente distinto, sé perfectamente lo que pasó, solamente que no voy a venir a los gritos y decirte, castigarte, ni nada por el estilo, sino que voy a venir con pedagogía. Te lo voy a explicar bien sencillito para que lo entiendas. Yo sé cuál es el problema. Esto no es una revelación extraordinaria, ¿no? No, no, sé qué es lo que pasó, pero vos no te das cuenta qué es lo que pasó. Necesito explicártelo, ¿no? Entonces lo sienta y le dice, te voy a contar un problema, ¿no? Sí, Ramón, parábola del sembrador. No, estás muteado, estás muteado. Mateo 13:37. Mateo 13:37. Vamos a buscarlo. Sé que tengo cerrada el Eastward. Léelo, a ver. En el 36, para que se entienda. Entonces, Dale. despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tenías razón. Listo, no más palabras, su señoría. ¿Sabés qué es lo que pasa? Soy fanático de Marcos. Y todos los trabajos, yo hice un trabajo sobre este tema, un trabajo para el seminario, un trabajo, no sé, que era como 20 páginas sobre este tema. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que no decía quién era el sembrador. Hice todo un exordio sobre al respecto. eh, que es teología bíblica, que es no hacer la comparativa. Es una forma de estudio que no hace la comparativa con otro, sino que es lo que quiso decir Marcos. Y lo tengo muy claro que es lo que dijo Marcos, por eso estaba tan seguro, pero sí, tenés razón, mala mía. Ya cuando entraste con sonrisa dije, en algo me equivoqué. Bien. Perfecto, sí. Es el Hijo del Hombre, gracias.
Bueno, dice, por eso digo, la intervención de Natán nos llega como un arrebato visionario. Decir, el Señor me dijo, el Señor me está diciendo que. ¿No? No, dice, vení, 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 te vi. ¿No? Sino una parábola que coloca al rey en su asiento de juez, que es el lugar donde David se sentía seguro, lo conduce paso a paso a dictar su propia sentencia. ¿Sí? ¿Y vos cómo juzgarías este tema? Hay un poco, es lo que hoy decía con respecto a ver el catolicismo como un espejo lejano. ¿Por qué? Para vernos en nosotros, que es un poco lo que hace Natán. Te cuenta otra historia lejana, es mucho, mucho, mucho más fácil ver el error de otro, mucho más fácil. No sé por qué tenemos esa tara a los seres humanos. Nos resulta muy fácil ver el error ajeno. Entonces, utilicemos eso, es La bíblico. la paja en el ojo ajeno. Sí, es bíblico si lo usas para ver tu propio error. Es decir, bueno, voy a tratar de ver este tema a lo lejos. A lo lejos lo veo mejor y después lo traigo a mí, ¿no? Entonces, por eso muchas veces tomo al catolicismo como referencia, ¿sí? Para ver, no, porque encima es fácil ver el error en el catolicismo. Pero generalmente tiene que ver con este tipo de cosas. Pero también nos enfoca este pasaje, digamos, este suceso de Natán contra David, nos muestra a nosotros mismos hoy en día, porque nosotros a través de esto ganamos conocimiento, Claro, ganamos mucho, mucho conocimiento. Digamos, yo lo expreso mío. ¿sí? Cuando uno recién entra a la iglesia no sabe nada, es bruto, ignorante, tímido, y nosotros hacemos lo que sentimos de corazón, pero a medida que nosotros vamos creciendo, muchas personas dicen, ya tengo 30 años en la iglesia, pero Dios no cuenta los años, sino cuenta las cosas que verdaderamente cambió en vos, no importa la Claro, edad. A claro. eso también me llevó lo de Samuel, cuando empieza el llamado de Samuel. Pero te digo, lo que te quiero decir es que también nos muestra a nosotros ganamos conocimiento. La sabiduría nos da el Señor, Sí, pero sí, ganamos conocimiento. Y a medida que van pasando los años y tenemos más conocimientos en la iglesia, nosotros a veces queremos hacer valer nuestro conocimiento con personas nuevas. Y ahí es donde entra lo que dijo Andrea, nuestro orgullo muchas veces nos juega en contra, porque nosotros queremos resaltar los errores de los demás. Pero nosotros, por el conocimiento que tenemos, que nos creemos superiores a los otros y prejuzgamos, porque claro. tenemos conocimiento, porque tenemos estudio, porque tenemos esto. Y cuando Claro. éramos nuevos, a nosotros no nos interesaba nada y teníamos más conocimiento y teníamos más aprecio por las cosas de Dios. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Muchas veces el conocimiento paradójicamente nos termina alejando, por lo menos de la sensibilidad al Espíritu Santo, a la sensibilidad de en que estamos dónde estamos parados. Es bueno el conocimiento, de hecho estamos acá todos estudiando, es bueno el conocimiento, pero siempre y cuando lo central que es darse cuenta, lo tenemos que tener siempre presente. Eh, bueno, acá hay un detalle que pongo con respecto al léxico, a las palabras que utilizan, que es el verbo que dice tomar, que dice David tomó a Betsabé y después en la parábola vuelve a decir el mismo verbo. Eh, es el verbo que habíamos visto en 1 Samuel 8 cuando decía, si les doy un rey, no sé si se acuerdan que lo vimos creo que la clase pasada o la anterior, eh, que Samuel le dice al pueblo, no, miren, si les doy un rey, va a tener ciertos derechos el rey. Va a tomar a sus hijos y los va a mandar a la guerra, va a tomar a sus siervos y a sus siervas, va a tomar a su... El término, el verbo tomar, todo el tiempo va a tomar, va a tomar. Y acá David es el que lo hace. ¿Sí? Toma, es el mismo verbo, toma a Betsabé. Es decir, lo que había dicho Samuel tenía razón. Es exactamente lo que podía e iba a terminar haciendo el rey, el mejor rey. Imagínense los peores. La profecía así desenmascara la corrupción, que la corrupción no empezó en la alcoba, venía creciendo en una lógica de apropiación que ya había sustituido la obediencia por la conveniencia, como dijo Ramón. El pecado no comenzó en la alcoba, mucho antes. Él ya no tenía que estar en la terraza.
O sea, el pecado arrancó 10 casilleros antes. ¿Cómo llegaron a ese punto? Él tenía que estar guerreando ahí. Claro, claro, Espiritualmente vemos que él ya venía con ese pensamiento en la mente, y espiritualmente él ya tendría que estar guerreando en su mente en contra de ese pensamiento. tal cual. Y con respecto, que esto no lo quiero agregar ahora, con respecto a los géneros literarios que tenemos en la Biblia, tenemos el género que es el género legal, que está en el Pentateuco, y este género que es género narrativo. Fíjense cómo el género legal, en los 10 mandamientos, lisa y llanamente te dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Punto. No matarás. Punto. En este pasaje dice exactamente lo mismo, pero te lo relata. No te dice, no, ¿se acuerdan que no había que matar? Bueno, miren lo que hizo David. ¿Se acuerdan que no había que desear a la mujer de su prójimo? No te repite eso, pero está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Está bien claro que estaba faltando a la base. ¿Sí? Entonces, con respecto a los géneros literarios, tiene que ver con eso. Después habían mencionado el tema de los salmos, de Examina mi corazón. Es otro género literario que viene a complementar la visión subjetiva de David, ¿no? De cómo él se siente, de cómo. Entonces, a veces, ¿a qué voy? Que a veces nosotros queremos estudiar todo como si fuera más o menos lo mismo. Estudiamos todo como si fuera, que es a mí mucho no me gusta, la teología sistemática, que es entrecruzar todos los textos. Y no, cada género nos viene a mostrar una forma distinta del mismo hecho, del mismo acontecimiento o del mismo arquetipo de ser humano. Que todos en algún momento somos David, todos en algún momento somos Natán, todos en algún momento somos Betsabé, ¿sí? No es que yo quién soy. Bueno, a veces sos víctima, a veces sos victimario, a veces sos el que tiene que hacer dar cuenta al victimario para que se arrepienta. Castigo o profecía. La espada no se apartará de tu casa. Yo levantaré el Decilo, mal. Ramón, decilo. Ah, perdón, te desmuteaste y no te vi. Yo también quería decir algo. Sí, No entendí esta parte que dijiste última, no la entendí. Es como decís, que nosotros tenemos que guiarnos solamente por esta enseñanza y no mezclar los otros versículos. no, Como el que yo te dije hoy, examina, oh Dios, mi corazón, como el que te dijo Ramón de la parábola. no, al No contrario. mezclarlo con ¿eso entendí o No, entendí mal? que a veces Repítame, leemos, por favor. leemos un texto en forma narrativa como esto, ¿y qué hacemos? Bueno, lo voy a especificar, explicitar. Puntos. Punto uno, hay que estar en el lugar donde hay que estar. Punto 2, no hay que desear a la mujer de un prójimo. Punto 3, no hay que tratar de cubrir el pecado. Punto 4, no hay que matar a una persona, una víctima. ¿Cuál es el problema de este tipo de estudio? Es una forma de estudiar, ¿no? Ponemos puntos. Entonces después agarramos el Salmo. Punto 1, debemos dejar que el Señor examine nuestro corazón. Punto 2, debemos, y después agarramos la ley. Punto 1, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, todos los géneros los terminamos volviendo en una forma de estudio convencional, que son puntos. Y la Biblia es tan rica que nos terminamos perdiendo qué es lo que quiere cada uno de la forma en que nos explica qué es lo que nos quiere enseñar. ¿Sí? Entonces, un mismo tema puede ser evaluado según la Biblia desde puntos, que serían los 10 mandamientos, es una forma, pero esta es otra forma. Entonces no tenemos, a lo que veo es que no tenemos que convertir todo en lo que estoy haciendo justamente con esta presentación. Punto uno, punto 2, punto 3. ¿No? Esto lo hacemos de una forma medio sistemática, pero eh, el relato nos lleva a una realidad que no tenemos que dejarla atrás. A eso me refiero. De ahí vienen las prédicas, que Es que siempre ve un sí, párrafo y de ahí sí, hacen la prédica y para allá, para acá, para esto, porque acá vemos, cuando con las parábolas de Natán vemos
que le da la parábola, le hace ver el pecado, le da, lo reta, porque en un momento Natán lo reta y dice, ¿acaso yo no te di las mujeres, el reino, no te di todo y vos, ¿qué hiciste? Pecaste. Y ahora el juicio viene sobre tu casa, porque lo termina diciendo que la espada va a caer sobre la casa, que Sí, después, bueno, muere su familia, su hijo. O sea, hay mucha riqueza literaria en esta sola parábola en el capítulo 12, claro, nada más. Hay como 4 o 5 temas a tratar sí. acá. O por lo menos Eso es para lo que tener estaba en mirando. cuenta que no Ok. siempre las A eso predicaciones, es lo que tenemos que hacer nosotros, centrarnos solamente en esto. desde Quiere mi punto decir. de vista, es mucho más rico encontrarle la riqueza a un texto que al enseguida empezar a pam, pam, mezclar todos los temas. Claro, lo que pasa es que a mí, ¿sabes lo que me hace esto? Que yo siempre voy a la referencia. Sí, Voy a la referencia acá, voy a la referencia y sí, ya me perdí. ¿A sí, dónde quería redondear? sí. Entonces, a veces se pierde la sencillez. No está mal, porque creo que lo hacemos todos. De hecho, yo lo que acabo de hacer justamente es eso, ¿no? Hacer comparaciones. No está mal, pero a veces nos perdemos la riqueza de un género, ¿no? Es un cuento, lo cuenta, entonces nos centramos, está bueno para el estudio, centrarnos en eso, ver qué quiso decir, encontrar un montón de distintas posturas, distintas visiones en un solo texto, sin necesidad de hacer esto, ¿no? De ir pam, pam, pam para allá, para acá, para allá. No digo que está mal, ¿eh? Porque de hecho se hace, pero si solamente la estudiamos de esa manera, a veces nos perdemos algunas cosas. Eso. Fue Y el juzgar, el ver el pecado solamente, porque ves acá ves el pecado de David, pero no o sea, yo nunca me puse a pensar de saber qué es lo que pensó, qué le ocurrió eso en la cabeza, en su esposo, en Natán, cómo fue cómo Dios le habló, qué es lo que le llevó a decir todo lo que dijo, eh, lo que le pasó a David por su cabeza. claro. Sí, sí, eso tiene que ver con la riqueza del género, ¿no? El relato nos hace Pero, ver un montón de cosas. Sí, Ramón. bueno, pero y eso, digamos, hablando de género, sin salir del contexto, el libro de Hechos es todo narrativa. Sí, Y el libro de Hechos, uno de los pasajes que a mí digamos, me gusta, que estoy metido en eso, es el capítulo 27, que es casi todo un capítulo hablar sobre el barco, sobre lo que pasó en una tormenta con un barco. Y es casi todo un capítulo. Y está muy lindo desarrollar esas cosas, así como vos decís, es centrarse en eso para mostrarte tiene mucha riqueza solo ese pasaje en esa narrativa, que por qué Dios usó casi todo un capítulo para únicamente claro, contarte la historia de un barco. claro, tal cual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, la violencia privada tiene un coste público. El, el- el pecado privado se termina manifestando en público, ¿no? El daño oculto se vuelve en un daño social. Siempre cuando es como que dañamos la matriz, ¿no? Entonces, siempre el pecado, mejor dicho, nunca el pecado muere en uno solo. Bueno, es mi pecado y ya está. No, no, siempre de una u otra manera afecta a los que nos rodean. En este caso es el rey. Por lo tanto, todo Israel termina sufriendo las consecuencias de este pecado. La sentencia se mantiene en dos planos, el perdón, porque por un lado dice, también Yahvé te ha remitido de tus pecados, no morirás, y la responsabilidad histórica, la casa de David sufrirá heridas. El perdón no es impunidad, la gracia no borra la necesidad de reparación. ¿Sí? El perdón no significa, es impune. El perdón es perdón. ¿Sí? Es decir, de este pecado no se te va a pedir que rindas cuentas, ya está perdonado. Eso no significa que no tenga consecuencias. Las consecuencias están, ¿no? Son los actos. Bueno, la técnica de Nathan ilumina el modo en que la profecía trabaja dentro de las instituciones, apela al derecho, exige restitución, protege al débil y recuerda al gobernante que la autoridad no consiste en concentrar bienes, sino en garantizar la justicia. Siempre el peso que tiene cualquier persona en autoridad es que tiene que ejercer justicia.
¿sí? La justicia que viene de parte del Señor. Bueno, la historia avanza porque sin embargo, con una grieta de esperanza, tras el duelo, el hijo que es concebido en pecado muere, ¿no? Pero después vuelve a concebir Betsabé y tiene a Salomón, ¿sí? Que significa paz, Shalom. No, Salomón es una transliteración de un derivado de Shalom. Y Yedidías, amado de Yahvé. Por eso Natán será de nuevo voz determinante en la sucesión. La profecía no se agota en denunciar, reordena la vida pública para que la promesa no quede secuestrada por los de siempre. Es decir, no solo, o sea, primero, la denuncia de Natán no es con ínfulas de superioridad o con pretensiones de, ajá, mirá, te lo dije, ¿no? Sino que la forma en que profetiza Natán tiene que ver con una enseñanza. Muy pedagógico, te enseño, ¿sí? Que entiendas y que te arrepientas. Y no acaba ahí, sino que después busca Natán que se ordene otra vez, se restituya el orden dentro de el lugar donde se cometió el pecado. Leído hoy, el capítulo ofrece una regla sobria y exigente. Primero, el derecho del pequeño. Si la política sacrifica al vulnerable para proteger la conveniencia del fuerte, ha traicionado su vocación, es decir, su llamada. Segundo, la reparación. Primero, derecho al que menos tiene, o al pequeño sería, ¿no? ¿A qué voy? Cuando nosotros vamos subiendo en escalafón, comilla, 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 en nuestra posición en la sociedad, más responsabilidad tenemos sobre nuestros actos. La culpa personal de quien gobierna no se zanjará con comunicados ni liturgias, sino con gestos efectivos de restitución. La restitución siempre tiene que llevarse a cabo. Tercero, la verdad como bien público. Natán no grita, expone. La parábola no humilla, sino que convoca conciencia. Esto también es re importante. La denuncia no tiene la vocación de humillar, ¿no? Es muy, muy importante. ¿A qué me refiero? Yo a una persona la puedo corregir en público o la puedo corregir en privado. La palabra nos dice que debemos corregirla en privado, estando tú y él a solas. Si yo lo corrijo en público, por ahí tengo más renombre, ¿no? Y te digo, ay, mirá cómo se lo dijo Fernando. Pero estoy humillando a la persona, aunque a la persona que la estoy corrigiendo. Y generalmente, cuando somos humillados en público, no tendemos a corregirnos, sino a fortalecernos en nuestros errores. Es decir, a mí no me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Porque es horrible sentirse expuesto y humillado, ¿no? Aunque haya cometido un pecado, aunque me haya equivocado, si me expones públicamente, y yo me fortalezco, ¿no? Es como algo muy instintivo. Entonces, siempre la corrección siempre tiene que ser de una manera que la persona lo entienda de la mejor manera posible. Que entienda lo que estoy tratando de transmitirle. No yo decirle y mostrarlo. Mirá la palabra que tengo. No mostrarme yo. Antes se hacía así, Fer, en las iglesias. Al menos en la iglesia que yo iba, a la bautista, cuando era chica, me acuerdo que hacían asamblea y decían los pecados de fulano, pecó con la hermanita, y se terminaba yendo la gente, porque le daba vergüenza porque eran señalados. Era horrible, para mí me pareció horrible. Y claro, me imagino. Y lo más probable es que tal vez si una hermanita pecaba, es peor. O sea, ¿de qué te sirve hacer ese tipo de cosas? Más que vanagloriarte. No, Fernando, acá hay como una controversia, ¿no? Sí. Juan el Bautista le gritó el pecado al rey de lo que él estaba haciendo con su cuñada, ¿era, no? Con Sí. Herodías, ¿era? Sí. Se lo dijo en público. Y Juan el Bautista no pecó de egocéntrico ni nada por el estilo.
Y yo decía, ¿no? Hay veces que hay que pararse y decir los pecados de las personas. Y acá como que, no sé, hay una controversia con esto, decir, no, decírselo delante de todos, para no sentirte fuerte. Mirá, no lo había pensado, pero tengo una primera respuesta que puede que esté equivocado. ¿A quién le funcionó? ¿A Juan el Bautista o a Natán? Y le funcionó a Natán, porque Juan después Y Herodes no se arrepintió. no se arrepintió, ¿no? No, 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 para nada. No solo le mandaron cortar la No, cabeza, sino que. no me acuerdo, pero me vino eso, que Sí, digo, ¿cómo? Si Juan el Bautista hizo, bueno, pero obedeció, se lo dijo. sí, está bien, pero no tan bien, dijo Guido. Me parece a Pero mí. no tan, porque digo, a ver, si a vos Dios, en este momento escuchás que Dios te Sí, manda a decir algo a alguien que está en el poder, en cualquier lado, no sé, en una iglesia, el Papa, le va y le decís, mira, porque está mal lo que estás haciendo, vos tenés que obedecer e ir aunque te cueste tu cabeza. sí, sí, creo, acá lo estoy pensando en voz alta. Me parece que viene por acá la cosa. Es que, cuánta llegada tenés a la persona que le tenés que decir lo que le tenés que decir. Si no tenés mucha llegada, bueno, sí, grításelo. Te llegó, te llegó el mensaje, no de la mejor manera, pero de una manera te llegó. Era la única manera que tenía de decírtelo. Si es un íntimo, como en el caso de Natán y David, no se lo grites. Hablale de una manera que lo entienda, porque es más importante que se arrepienta, ¿no? O sea, es esto, ¿en dónde ponemos la carga? ¿En se lo dije o en lo entendió? Si la carga lo ponemos en lo tiene que entender, cuanto menos efervescencia tenemos, más le entra la balugui, como quien dice. Cuanto, esto aclaro para, bueno, para los Claro, y extranjeros. en esta, Sí, no le sirvió ni a Nerón, ni le sirvió a David, porque los juicios de Dios Pero lo que vinieron. pasa, para mí hay una diferencia. David creía en Dios y Herodes no. O sea, Herodes era digamos, por decir una palabra, era un pecador y David no, por decir así, por la diferencia, digo. O sea, claro, David era un hijo también, de Dios, un rey que obedecía a Dios y Herodes no. Capaz es que verdad, por eso se lo hicieron ver en secreto es y al verdad. otro se lo hicieron ver en público, porque era un pecador. Pero, Sí, Ramón, ¿me puedo ir por la otra punta? Isaías 58. el verdadero ayuno. ¿Qué dice? Muchas cosas. ¿A qué te quieres referir? Porque es largo. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Sí, Después Dios le dice, ¿cómo le llama al pecado? Por su nombre. Bueno, Y Silvio. nosotros sabemos lo que está mal y lo que está bien. Bueno. Tienen que, muchas veces, como te decía hoy, que a veces nuestro ego se nos sube muy arriba. Y muchas veces hace falta que te lo digan en la cara que estás equivocado y que estás haciendo las cosas mal. Ahora, como hijo de Dios, muchas veces uno se ofende, pero si vos sabés que estás haciendo mal las cosas, ¿por qué te ofendes si es Dios el que te corrige? sí, está muy bien. El alumnado hoy está, pero las luces encendidas todo. Excelente. Están Hola, todos Charlie. enchufados menos yo, ¿eh? Yo estoy ahí. Ahora después miro la clase porque hasta ahora vengo que se revoluciona la casa, Sofía. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? Bienvenido, todo bien, todo bien. Mira, una pregunta, ¿y tu amada esposa no la hemos visto de la última clase que nos dio? Está perfecta, solamente que no dio clases, pero está muy bien y seguimos casados, que es lo más importante. No te han mandado a desaparecer todavía. No, 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 todavía no, no. Está bien, está bien, está bien. Mira, ¿cuáles son los profetas específicos? O sea, para agarrar uno y hacerte el estudio. Era Natán, Gad, ¿quién más?
Y un poco de de Saúl, con respecto a Saúl profetiza, Saúl entre los profetas. El texto ese, un poquito, muy, muy por encima. Pero no vamos a llegar porque estamos terminando con Natán, ya medio es la hora, y vamos a avanzar un poquito con Gad, y ahí vamos a dejar, no creo que lleguemos a Saúl. Igualmente, Natán le sentencia a David que él se lo dijo en lo secreto, pero después le dice, porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Eso el Señor lo hace. No, por eso, la consecuencia es pública, etcétera. Yo lo que digo es respecto a la forma en que profetiza Natán, no es a voz en cuello como Isaías 58, sino de una manera mucho más asertiva. Es mucho más incisivo porque logra, a esto voy, logra que a la persona que le vas a hablar y decirle estás en pecado, baje la guardia. Necesito que esto que te voy a decir entre. Y para que entre, cuanto menos grite mejor. Es la forma. Igualmente, más Yo allá creo de hacer. que Dios tenía, Espera, déjame que sí, termine esto, que es que esta idea, que más allá de comparar profetas, también tiene que ver con qué es lo que el Señor está demandando en cada momento. Es como que no hay una regla general, sino que, no, ahora para redondear, viste que yo te dije esto lo estoy pensando, pero todavía no lo tengo muy en claro, bueno, para cada circunstancia el Señor tiene un plan distinto y nunca se repite la misma fórmula, pero lo que voy es que en la actualidad generalmente entendemos un profeta como alguien no solo que te dice las cosas buenas, sino también como alguien que habla a voz en cuello. Isaías 58. Pero hablarle a una persona con mucha pedagogía, decirle, che, mira, fíjate esto, eso también es profetizar. Y mucho más asertivo. Sí, André. no, lo que quería recalcar era que, digo, Dios tenía toda la ficha puesta en David, Sí. toda la ficha, porque acá en el versículo 7, cuando le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre todo Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo creo que ahí cuando lo estoy leyendo yo siento el dolor del Señor al decirle que le dio todas esas cosas y ¿por qué hiciste esto si te di todo lo que Ajá. tenías? Yo creo que Dios tenía toda la ficha puesta en David y bueno, Hay se fue mucha, por por él. lo menos yo lo veo, mucha relación con el pecado original. Lo veo muy, muy, muy relacionado, ¿no? Tenés todo, esto solamente no lo hagas, esto no. Y bueno, sí, esto también, dale. ¿No? Sí, Le tenía dice, todo. ¿por qué? Le dice, después le termina diciendo, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Claro, claro. Que Tremendo. yo creo que Dios, el corazón de Dios ahí está tan dolido que se lo hace ver y que por eso David se arrepiente y Dios le da la oportunidad de arrepentirse, pero bueno, va a tener sus consecuencias, que en Tal realidad cual, las tuvo. tal cual. Bueno, el episodio de Una Reyes 1 constituye la tercera gran intervención de Natal en la toma de la monarquía, después de haber confrontado al rey por su pecado con Betsabé y de haber sancionado proféticamente sus excesos. Ahora lo encontramos en un rol mucho más político, asegurar la sucesión de Salomón frente al intento de Adonías. Dice así en Primera Reyes 1:9, Adonías dijo, bueno, dale, soy rey, era otro hijo de David, mató ovejas, vacas y animales engordados junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón, obvio, que era la competencia. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón, ¿has oído que reina Adonías, hijo de Ugait, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que guardes tu vida y la de tu hijo Salomón. Pasamos unos versículos, sin embargo, el rey, van a hablar con David. Le dice así, sin embargo, rey señor mío, los hijos de todo Israel están sobre ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono después de ti. Como diciendo, bueno, ya está nombrado un sucesor, le dice. Lo que hace Natán es decirle a Betsabé, andá y hablamos con el rey
y después yo voy a venir y le voy a decir lo mismo. ¿Qué es lo que busca Natán? David ya estaba viejo, dice, ¿no? En ese tiempo, lo que busca es que escuche dos voces, este, Natán. Es decir, uno de la mujer de él o de una de sus mujeres, una de sus de las más allegados y otro de su profeta. ¿Sí? No vayamos los dos juntos, sino que primero anda vos y después voy yo. Le dice así, de otra manera, bueno, nombrar un sucesor, de otra manera, cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, dice Betsabé. Y mientras ella aún estaba hablando con el rey, vino el profeta Natán, avisaron al rey, ha venido el profeta Natán. Cuando él entró, se postró ante el rey, inclinado en su rostro, le dijo a Natán, señor rey, ¿has dicho tú, Adonía reinará después de mí y se sentará en mi trono? Y el rey le dijo, vive el Eterno, que me ha redimido de toda angustia, que como te he jurado por el Eterno, el Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en el trono en lugar mío, así lo haré hoy. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del santuario, ungió a Salomón, tocaron trompetas y todo el pueblo gritó, viva el rey Salomón. Pero Donía, temiendo a Salomón, saltamos un montón de versículos, se levantó y se fue y asió los cuernos del altar. Es decir, termina sofocando esta especie de rebelión, simplemente adelantando la unción de Salomón como hijo. Y el otro dijo, uff, no, listo, me equivoqué, me voy. La escena adquiere valor retórico. Dos voces coordinadas, la de la esposa y la del profeta, se combinaron para devolverle a David su papel decisorio y comprometerlo públicamente con la designación del sucesor. Lejos de un mero activismo cortesano, es decir, de la corte, Natán despliega una acción pedagógica. Obliga al rey a verbalizar su promesa, asegurando así que la palabra se vuelva acto. La narración contrapone dos modelos de legitimidad: la coronación privada de Adonías, hecha entre los aliados electos, y la proclamación abierta de Salomón, sellado por los agentes del culto y la profecía. Este episodio muestra cómo la profecía resiste la apropiación del poder por los fuertes y asegura que la promesa se orienta hacia la continuidad de la vida común. De esta manera, el texto nos presenta un simple relato sucesorio, perdón, no presenta un simple relato sucesorio, nos recuerda que la política, cuando se deja a merced de los poderosos, degenera en espectáculo de autosuficiencia. Es decir, al que le correspondía era Salomón, más allá de todos los actos y que de hecho al que pone de su lado Adonías es a Joab, que era el general del ejército. Después Salomón lo termina matando. La intervención profética, en cambio, vuelve a centrar la escena en la comunidad, en el pacto y en la promesa. David se fue de allí y escapó a la cueva de... Miren que acá me perdí. Se juntaron con él los afligidos. Vamos a David, retrocedemos un par de casilleros. 1 Samuel 22:1. David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulán cuando andaba escapando David, ¿no? Cuando lo supieron los hermanos y la casa de su padre fueron a él, se juntaron con él los afligidos, los endeudados, los descontentos, y fue jefe de ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. De allí David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre, mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que hará Dios de mí. Las trajo en la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo, pues está listo. No terminaba de entender por qué puse ese versículo, ya se nos fue la hora. Ahí aparece el profeta Gad, es decir, retrocedemos casilleros para hablar de Gad, porque como vamos estudiando profeta por profeta, agarramos un profeta desde donde arranca y lo vemos todo, después pasamos a Gad. El profeta Gad dijo a David, no te quedes en esta fortaleza, sal y vete a la tierra de Judá. David, perseguido, busca refugio con el rey de Moab, consigue el refugio y el profeta Gad le dice, no, salí de acá y volvé a Judá. Una profecía
muy a contramano de lo que estaba necesitando en ese momento David, que estaba huyendo de Saúl. Bueno, dejamos de compartir. Hasta acá la clase de hoy, porque ya se hizo tarde. Terminamos con este y empezamos con Gad la próxima clase. Ah, no, pero tenemos la tarea en la próxima clase. No, la próxima clase es la clase 7, si no estoy mal. O ya la clase que viene es la 30 última. tenemos la tarea. No, el 30, dijiste. Falta, 30. La clase que viene no la otra. 30, pensé que era para el 23, no sé por qué leí 23. Para la próxima. Porque había dicho que era 23 y esta semana lo cambió. Bueno, Sí, Charlie. nada, estaba pensando como que tirar un poco de controversia, pero vencí la tentación. Sí. Fue una clase controvertida. Pero está bueno Sí, para que nos ayude a pensarlo, ¿no? sí, no, lo que pasa que pues estamos aquí en estaba pensando algunas cosas, porque vos sabes el libro que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, y bueno, estamos sacando unas cosas ahorita en TikTok, les voy a mandar mejor el video para que ustedes lo comenten y que me digan qué piensan al respecto. Estoy ahí, pero ahí estamos. Y por último, te quiero hacer una pregunta Sí. con respecto a Saúl. O sea, Saúl no fue un rey, no fue un profeta, pero la Biblia dice que profetizó con los profetas. Y basado en eso, te quiero mandar, o quiero hacer el escrito, pero basado en algo o sea, que yo ya había tenido antes sobre el don de la profecía y, y quiero llevarlo más, porque si vamos a hablar de profeta Saúl, Saúl era un rey, o sea, profetizó con los profetas, pero el don o el espíritu de la profecía no lo hace profeta. O sea, Bien. ¿verdad? Entonces, pero tengo un detalle ahí que siempre uso cuando dicen que la manifestación del Espíritu Santo son las lenguas. Yo ahí tengo un pequeño problema porque la Biblia me muestra desde el inicio de los tiempos, desde Moisés, dice que va a haber un profeta como Moisés y desde ese momento Dios levanta profetas y cuando viene el Espíritu Santo lo que pasa es que profetizan y en el caso de Saúl dice que profetizó. Y yo creo que la manifestación visible del Espíritu Santo no son las lenguas. De hecho, creo que las lenguas que se hablan en Hechos, porque ahí dice que son las maravillas, que hablaron las maravillas de Dios, y eso es la palabra profética, o sea, las verdades de la palabra profética. Por lo tanto, mi forma de pensar, basado en la Biblia, no en mi propia opinión, es que si el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo que sucede es que esa persona va a profetizar. Entonces, para mí la manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo es la profecía. De hecho, dice la Biblia que nosotros tenemos el espíritu de la profecía y el espíritu de la profecía del Espíritu de Jesucristo. Entonces, lo que quisiera llevar por ahí la enseñanza. Sí, excelente. ¿Me entiendes? Si pudieras estar la semana que viene No, para, lo voy a poner para cuando entre a mí. vamos a estar con ese tema. Cuando entre vamos a estar con ese tema. No, ya voy a poner para acordarme, porque a veces dejo todo para hacer Uber. A esta hora no, le voy a dar vuelta a la agenda, me voy a ir en la mañana y me voy a quedar aquí en la noche. Sería genial. Sí. Sí, Buenísimo. la verdad que yo ya no estoy yendo a esa reunión con el pastor, así que yo estoy libre para estar acá, así que, ¿verdad? Genial. Bien. Lo que pasa es que se me tenía una agenda y se me ha olvidado. Ahorita ya ahorita voy a cambiar la agenda y para los martes me voy a ir en la mañana a Capital a trabajar y voy a trabajar aquí desde las 2 hasta las 8 y me quedo a las 8 con ustedes.
Sería genial. Bueno, ¿alguien que quiera excelente. orar para terminar? Oro, Fer. Bueno, oro Vamos. yo, oro Dale. yo.